encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Lindo. Otro nivel. Otro nivel, nuestro segmento de entrevista, y saludamos a nuestra querida y admirada María Alejandra Aristeguieta. Mucha salud, mucha felicidad para ti, para todos los tuyos, para toda la familia, María Alejandra, de parte del equipo del programa y de Radio Caracas. ¿Cómo estás? Hola, Mingo, ¿cómo estás? Hola, Erika. Hola, ¿Cómo estás otra vez? Sí, qué bueno. Lo que pasa es que las noticias ahorita no son muy edificantes, que digamos, en tu condición, sobre todo de venezolana. No sé si quieres hacer una reflexión, un comentario inicial de esto que nos está ocurriendo, de esta tragedia que está ocurriendo, que Erika estaba mencionando, que ya incluso la ONU, tú que eres experta en estos temas, se ha manifestado y se ha pronunciado con relación a una asistencia y una ayuda para la desgracia que ocurre aquí en Venezuela. Sí, bueno, no, efectivamente yo estaba muy sorprendida de ver la rápida reacción de la ONU. Me recordó cuando yo todavía estaba como diplomática en la misión y el embajador era Werner Corrales, y el tiempo que tardamos en activar la ayuda de OCHA, que era la agencia en ese momento. Por cierto que OCHA decía en aquella época que que todos estos deslaves y todas estas tragedias se podían prevenir. Sí, claro. Se prevenían fundamentalmente justamente haciendo mantenimiento y limpiando alcantarillas, etcétera, etcétera, y no construyendo cerca de sitios que podrían ser eventualmente, pues, que podría haber ahí una inundación, o que hubiera un río que el caudal del río pudiera crecer momentáneamente, ¿no? Y yo viéndolo de Tejería, dice, bueno, caramba, se repite la historia de 1999, ¿no? O sea, estamos en la misma situación, en el mismo drama que estuvimos hace tantos años ya, y parece que no hubiéramos aprendido ninguna lección, todo lo contrario, parece que la desidia es la norma, ¿no? Sí. Y bueno, también estábamos comentando, y de hecho uno de los oyentes nos dice, bueno, díganle a Maduro que Tejería no queda en Cuba. ¿Qué Tejería queda en Cuba? Sí, porque estábamos claro, hablando de la ayuda de la ayuda que le llega a Cuba, una vez más, desde plantas eléctricas hasta planchas de zinc, bolsas sí, de comida, sí, para ayudar a los cubanos con el paso de Ian. Pero está bien, uno tiene que ayudar. La solidaridad tiene que hacerse presente, amigo. Pero primero tu casa, ¿vale? Pero es que ¿no? aquí todo Pero no es la primera vez tampoco. Sí. Uh-huh. Mire, yo tengo la boca dormida, se me está viendo así porque la anestesia no se quitó. Se suponía que a estas alturas del día ya yo no tenía anestesia más en este cachete, pero bueno, ni modo. Estoy hablando patuleco, pero hablando al fin. Mira, no, eso pasa porque es parte de un tema ideológico, ¿no? Uh-huh, y también para destruir, para seguir destruyendo, si es que todavía queda un tejido social, y si todavía queda esperanza en Venezuela y ganas de luchar, pues para seguir quebrando al venezolano. Eso es parte de una estrategia pensada y una estrategia probada una y mil veces. Y bueno, no hay que voltearse a ver eso. Hay que los que podemos hacer algo, los que queremos hacer algo, pues vamos a hacerlo, indistintamente de lo que esté haciendo el gobierno, porque no podemos gastar energías en ese tipo de situaciones. Mira, nosotros para promocionar este encuentro contigo colocamos notas de dos portales. Efecto Cocuyo, cuando nos decían que el gobierno rechaza la renovación del mandato de la misión de la ONU, y tildándola de injerencista. Y por otra parte tomamos también el Nacional, y bueno, uno de los organismos internacionales, Freedom House, la renovación de la misión de la ONU da aliento de esperanza a las víctimas. En tu caso, experta en este tipo de situaciones, María Alejandra, ¿tú puedes explicarle a nuestro auditorio el verdadero significado, en el marco de esa esperanza, de lo que significa esta renovación del mandato de la misión de la ONU? 2 años más. 2 años más. 2 años más, efectivamente. Esto empezó en el 2019. No sé si recuerdan cuando se negoció, me correspondió a mí negociar esa resolución en ese momento, y se adoptó en octubre del 2019 por un año.
luego se renovó por 2 años y ahora se renueva por 2 años más, para que en total, habrá al cabo de estos 2 años, 5 años de investigación de todo lo que ha sucedido en Venezuela en materia de detenciones arbitrarias. Hace un momento tú hablabas de desaparición forzada, de esta De la señora situación. Sí. Sí, efectivamente. Vamos a hablar de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, que es el caso típico del FAES cuando entra a hacer exterminación como si fuera que están pues, en una guerra, de detenciones arbitrarias y de torturas, malos tratos inhumanos, y se me escapa la palabra ahorita, pero el término es un término más amplio que incluye no solamente tortura, sino incluye también Sí, tratos crueles y degradantes, pues. tratos crueles y degradantes, efectivamente. Entonces, estos 4 elementos van a seguirse investigando desde el 2014 hasta la fecha, con lo cual quiere decir que todo lo que ocurrió en las protestas del 2014 va a ser, ellos están buscando esa información. Las víctimas tienen la posibilidad entonces de ponerse en contacto con los expertos y con su equipo técnico para poder pasar su testimonio, entregar sus pruebas, hacer estas entrevistas, que son unas entrevistas con los más altos estándares internacionales y con todo un protocolo. O sea, no es una cosa realmente hecha sin pensar, sino todo lo contrario, para que eso pueda constituir luego pruebas que puedan ser llevadas a la CPI. Ese es un poco el camino, y la información la información para poder acceder o para poder entrar en contacto con esta misión está en las redes, está en la página de la Oficina del Alto Comisionado. Yo se las puedo pasar a ustedes para que la pongamos luego en se pueda poner por las redes también. Pero lo ideal es que se haga a través de abogados, a través de defensores de derechos humanos y a través de la sociedad civil venezolana, que son quienes han venido manejando toda esta información con la misión, con los expertos de la misión. Sí, este trabajo que nos pasaron de efecto Cocuyo, que estábamos comentando Erika y yo, de la señora Ángela Expósito, eso, por ejemplo, se anexa a estas investigaciones, cuando aquí estamos hablando de que le aplicaron torturas de la Edad Media. Esta señora de 52 años, que se graduó con honores, pasa de defender animales a los barrotes del SEBIN. Entonces le arrancaron de raíz las uñas con una tenaza, dormía en un colchón sucio lleno de sangre, hacía sus necesidades en un pote plástico, siempre en un cuarto pequeño muy frío, con luz encendida noche y noche, y la hermana dice y nos cuenta que en realidad ella no sabía si era de día o era de noche. Eso ¿cómo se califica? Eso entra dentro de crímenes de lesa tortura. Torturas, claramente torturas. Hay malos tratos y tratos crueles y degradantes que pueden ser, digamos, de manera generalizada, y que los hemos visto de manera generalizada cuando maltratan a un preso político o lo quieren forzar a confesar alguna cosa. Pero en este caso concretamente que estás describiendo, eso es un libro de texto de torturas. O sea, aparecen torturas efectivamente de la Edad Media. Cuando uno estaba chiquito, hablar de las torturas chinas. Bueno, las torturas chinas, parte de eso era meter palitos debajo de las uñas y clavar. Y esto que estás hablando de que le arrancaron las uñas de raíz, exactamente es el mismo tipo de cosas. Todas estas cosas están en estos informes que han estado apareciendo desde el 2020 y creo, bueno, en este caso también aparece reseñado y además aparecen muy gráficamente, que es lo doloroso, porque uno no está al tanto de saber exactamente todos estos detalles, a menos que las víctimas o sus familiares tengan la valentía de acercarse a este tipo de instituciones, de mecanismos, y los puedan contar para dimensionar la tragedia humana venezolana en términos de violaciones de derechos humanos. Esta situación con el interinato que hay, ¿cómo lo evalúas tú en tu condición de internacionalista? ¿Y cómo afecta el avance y la realidad con relación a estas personas que están investigando estos crímenes? Bueno, hay muchas cosas. Por una parte, el interinato
a estas alturas de la vida, pues ya sabemos que tiene una existencia, voy a tratar de ser lo más objetiva posible, tiene una existencia bastante limitada. Son muy pocos los países que en la práctica lo están reconociendo, y sin embargo todavía tienen algunos representantes internacionales, como en el caso de Gustavo Tarre, que es una persona con una larguísima trayectoria y un nivel elevadísimo, que se mantiene en la OEA, gracias a Dios, como una especie de tapón, pues, ¿no? Pero dependiendo de lo que suceda en las elecciones en Brasil, pues ahí también va a terminar la representante del interinato en Brasil, pues terminará sus funciones porque depende del reconocimiento que ese país le esté dando a Venezuela, al gobierno de Venezuela. En este momento Bolsonaro reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado, sí, pero a la vuelta de pocos días eso puede dejar de ser así. Claro. Es que te lo pregunté casualmente, como nombraste a nuestro amigo Werner Corrales, y él nos pasó el viernes, creo que fue, algo que escribió con relación a la OEA como último detalle de la inviabilidad internacional del gobierno interino. Entonces quería saber tu opinión de cómo afectan todas estas cosas en el avance que se tiene con relación a esto de materia de derechos humanos, pues, ¿no? Entonces, bueno, es que si no tienes control del territorio, no tienes control tampoco no tienes control de las Fuerzas Armadas, no tienes control del territorio, no tienes control del presupuesto nacional, es muy poco lo que puedes hacer. En su momento... Creo que incluso, disculpa que te interrumpa, un funcionario del gobierno norteamericano dijo que era imposible que Estados Unidos siguiera defendiendo la ficción de lo que significa el gobierno de Guaidó, ¿no? Claro, porque es que desde el punto de vista del derecho internacional, tú tienes que atender los intereses también de tus nacionales en ese país, claro, en este caso en Venezuela. Entonces, para Estados Unidos es importantísimo defender los intereses de los americanos dentro de Venezuela, no solamente con la expedición de pasaportes, sino también todo tipo de acto civil que debe ser ejercido dentro de un consulado. Y en este momento ni siquiera hay una oficina de intereses. No sé si te acuerdas que en el 2019 se planteó la posibilidad de que fuera Suiza la que representara los intereses de Estados Unidos en Venezuela. Bueno, eso no cuajó por distintas razones, al final no fue posible. Entonces, es muy difícil que tú puedas defender tus intereses de tus ciudadanos en ese país, pero además tus intereses comerciales y tus intereses de seguridad nacional. Entonces estamos hablando de que para los países termina resultando muy cuesta arriba. En el 2019 teníamos los países europeos que mantenían como los dos representantes, el embajador de Maduro y el representante del gobierno interino, pero en los países de América Latina y Estados Unidos no fue el caso. Entonces, por eso es que tienen que dar marcha atrás, o por eso es que terminan dando marcha atrás, como lo han hecho, porque necesitan relacionarse con quien realmente está detentando el poder, y en este caso, claramente, no lo está detentando el gobierno interino. Claro, y lo detenta un tipo que es violador de derechos humanos internacionalmente, pues, ¿no? Entonces, y que además tiene un precio sobre su cabeza, y que además está acusado de crímenes de lesa humanidad, y que además puede ser llevado a ser juzgado en la Corte Penal Internacional. O sea, sí, realmente esa es la situación, y ese es el caso. Es un poco, si te pones a ver, pues es un paralelismo con Putin, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona que tiene a nivel internacional tiene todas las características o todas las barajitas para que lo lleven a la Corte Penal Internacional. Y es complicado digerir eso, pues, ¿no? Porque tú tienes al gobierno de Biden que negocia directamente con Maduro. Entonces tienes eso. Claro. Me están haciendo señas que debemos ir a identificar para este análisis de esto que dejamos con punto suspensivo con nuestra amiga María Alejandra Aristeguieta. Eso será en momentos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Muy bien. Nosotros conversamos con nuestros amigos de Distasi Motors y les he venido explicando que Distasi históricamente lo hemos identificado como el concesionario Honda, el concesionario y taller Honda de Venezuela, pero ellos están ampliando horizontes. Entonces usted puede observar a través de
Moto Bike Center, que ellos son representantes Suzuki y están todas las motocicletas Suzuki. De hecho, va a llegar una motocicleta nueva a finales de este mes y usted la puede reservar desde ahorita. Es tremenda moto. Pero además les quería decir que ellos acaban de ser reconocidos y autorizados como concesionarios JMC, concesionario autorizado JMC, y yo quiero sin ningún compromiso que ustedes vean y evalúen estos vehículos, sobre todo las pick-up, y dependiendo del uso y la función que usted les vaya a dar. Converse con ellos, que esto es lo importante. Distancia Motors, y les doy siempre este número, 0212-285-7779. Distancia Motors, el concesionario y taller Honda de Venezuela. Mucha actividad hubo en la pastelería del Corso este fin de semana. De hecho, les voy a contar algo. Mañana martes hay una rueda de prensa en el Trasnocho Cultural con representantes de la embajada italiana. ¿Y saben a quién le encargan el refrigerio de todo lo que van a ofrecer allí en esa rueda de prensa donde va a estar el embajador de Italia en Venezuela? A la pastelería del Corso. ¿Ah? ¡Qué gran referencia! La pastelería del Corso es la pastelería de la embajada italiana. Entonces usted, si quiere hacer algún encargo, 945-8497, y por eso decimos que la pastelería del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Mes aniversario de nuestros amigos de Produzca. ¿Cómo nos gusta, amigos? Porque esta gente, ellos sí son profesionales en cuanto al manejo de riesgo, que estábamos hablándolo aquí a nivel de país, pero a nivel de empresa, a nivel de su empresa, de su compañía. Usted tiene que, lo primero que hacer, identificar el riesgo en el área de trabajo y después conversar con mis amigos de Produzca para elegir el EPP con la asesoría de Produzca, que es gratis. Y el EPP es el equipo de protección personal y nos ofrece todos los implementos para la protección óptica a las manos, auditiva, a la cabeza, respiratoria, al cuerpo, con todos los implementos, los adminículos certificados en el mundo entero. Qué bueno es, y felicitaciones a nuestros amigos de Produzca. El catálogo de Produzca, www.produzca.com, en su Instagram, @produzca.ve. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Felicitaciones por la invitada que tienen hoy en el programa, Erika y Mingo. Es María Alejandra Aristeguieta y ustedes la conocen, amigos. Bueno, hay muchas preguntas, muchas inquietudes para ti, María Alejandra. ¿Tú vas por cuál vas a empezar? Bueno, aquí hay varias. Nos preguntan cuál es la ventaja de que extiendan la misión. Caray. Hay otra reflexión que nos hacíamos, y es que esta misión se renueva con 19 votos a favor, 5 en contra y 23 países que se abstienen de decidir. Sí. Ese porcentaje de votación, ¿qué demuestra? ¿Qué refleja? Sí. ¿Acaso que el interés por Venezuela se está disminuyendo en esos países que se abstuvieron y que incluso votaron en contra? Y Luis 3H te hace una pregunta bien directa, que si pueden aclarar cómo se entiende que se necesitan 2 años más para seguir comprobando lo que ya está súper comprobado por todo el mundo, y es Vox Populi a nivel nacional e internacional. Sí, ¿por qué 2 años más? Ok. Bueno, 2 años más porque no han terminado con su trabajo, porque ellos han investigado y han ido investigando, por ejemplo, hay un aspecto específico que salió, que lo dijeron ellos mismos. Ellos investigaron el SEBIN y el DGCIM, pero no han investigado el resto de las fuerzas de seguridad del Estado, donde también saben que existen torturas, en particular las FAES, porque saben que estas fuerzas han sido estas fuerzas especiales han sido las que han asesinado a sangre fría, sobre todo en las zonas más vulnerables de Venezuela,
han asesinado a sangre fría a jóvenes, sobre todo jóvenes varones, como una especie así de limpieza de racia, de limpieza étnica, sin que sea étnica. Sí. Y esto se determinó ya en el 2017, en los primeros informes que se hicieron ya se había determinado, y en ese momento el antiguo alto comisionado, el Said al-Hussein, decía que esto podría ser una violación un crimen, podían constituir crímenes contra la humanidad. Lo decía en aquel momento. Bueno, se necesita demostrar que ese supuesto sea en efecto así y pueda determinarse claramente. Pero además hay que documentar todos estos casos para poderlos llevar, para que las víctimas puedan llevar estos testimonios junto con, digamos, llevar estos informes a la Corte Penal Internacional como parte de un conjunto de pruebas que se van a requerir para poder determinar que esto es sistemático y generalizado, esta especie de genocidio a cámara lenta que ha ido ocurriendo en Venezuela. Entonces, eso es una de las cosas que van a investigar. La otra cosa es van a profundizar en lo que está sucediendo en el arco minero. No es verdad que el mundo esté enterado de lo que está pasando. El mundo está más enterado de lo que está pasando en Rusia, perdón, en Ucrania por la invasión de Rusia, que lo que pueden estar informados sobre lo que está pasando en Venezuela. Yo vivo aquí en Suiza, nadie sabe que de Venezuela han salido 6.8 millones de personas. Todo el mundo sabe que hay 5 millones de sirios que salieron de allá y que entraron en buena parte en Europa. Entonces no es verdad que el mundo entero sepa lo que está sucediendo en Venezuela. No lo saben porque los medios internacionales en buena parte son de izquierda, no lo saben porque Venezuela queda lejos de todo, queda lejos de Estados Unidos, más allá de Miami, de Florida, queda lejos de Europa, entonces no los atañe directamente. Entonces toda esta información es necesaria para documentar, para poder seguir avanzando en estos procesos y que eventualmente se puedan llevar a la Corte Penal Internacional, no por un caso, no por dos casos, sino por muchísimos casos. Por ese lado, eso por un lado. Y por otro lado, para que se entienda, para que se conozca y se visibilice aún más en los países, porque después del 2019 que fuimos noticia, pues hoy en día no somos noticia. Entonces es para mantener también el tema de Venezuela en la agenda. Entonces, eso es uno de los temas. El otro tema es el tema del arco minero, porque bueno, el pulmón, uno de los pulmones de la tierra es justamente el Amazonas. Y todo el mundo critica a Bolsonaro por la depredación de la selva tropical, pero no hacen nada, no hablan en absoluto de Venezuela. Y estamos entonces, se necesita entonces darle esa visibilidad. Con el caso ¿cuáles son las ventajas de que sean 2 años más? Esa era la pregunta. ¿Cuáles son las ventajas la ventaja de que sean 2 años más? Y sobre la votación, que la votación refleja un desinterés por parte de los países que prefirieron abstenerse. Sí, evidentemente. Pero espérate, o sea, yo no sé si ustedes vieron los distintos tweets que yo fui sacando ese día, pero claro. China logró que no se investigue lo que está pasando con su población, el millón de personas, más de 1 millón de personas que tiene en campos de concentración por el simple hecho de ser de una religión distinta y de una etnia distinta a la de ellos, y los tienen en trabajos forzados y en torturas, unos cuadros muy similares a lo que estamos leyendo en los informes sobre Venezuela, ocurriendo en China, donde sin embargo China logró 19 votos en contra de esa propuesta. Y los países que la estaban impulsando lograron, si recuerdo bien, 17 votos. O sea, no pasó, al final esa resolución no pasó. En el caso de Rusia, hubo 24 abstenciones, o sea, hubo 24, entre ellos, por supuesto, Venezuela, 24 países que dijeron, bueno, mentira, Venezuela votó en contra, apoyando a Rusia, pero hubo 24 países que simplemente no se mojaron. Porque, bueno, no les interesa entrar en ese conflicto, a pesar de que ese conflicto específicamente está causando una inflación inesperada y nunca vista en este siglo, y una disrupción de los mercados internacionales y del suministro de cereales y de alimentos, sobre todo en los países de África, que uno esperaría que, bueno, justamente porque les interesa a ellos, porque la hambruna que van a pasar es terrible, deberían estar condenando a Rusia, y no lo hacen, sin embargo. Sí. Entonces,
sea, estos son dos países enormes de la talla de Rusia y de China. Ahora, Venezuela, pues, Venezuela es un país paria, un país que realmente no está en el mapa internacional, y son fundamentalmente, en aquel momento, en el 2019, eran fundamentalmente los países del Grupo de Lima, los países de Europa y otras democracias en el mundo como Japón, como Corea, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, Canadá, Estados Unidos, etcétera. En este momento son esos los países que nos están impulsando la resolución, con el apoyo de dos países de América Latina, Brasil, que pronto lo vamos a perder probablemente, Sí. y Paraguay. Sí. El resto pasaron a ser ahora aliados de Maduro y aliados de esta cosa que se llama socialismo del siglo XXI. Entonces, muchos de los países que no votaron, entre ellos Argentina y México, no lo hacen porque tienen, porque hay arreglos ideológicos, o porque están cuidando sus espaldas con respecto a Rusia y con respecto a China. O sea, hay toda una cantidad de elementos geopolíticos. Pero otros tantos, los africanos y buena parte de los países asiáticos, no les interesa meterse en ese problema porque ellos tienen sus problemas propios en su región y se van a, digamos, una economía de voto. Pues no se quieren meter porque después no van a investigar a ellos o porque corren el riesgo de que puedan ser investigados también, entonces prefieren pasar agachados. Esa es la razón por la cual tenemos ese gran número de abstenciones en ambos casos, sobre todo en el caso de Venezuela. Y en esos cambios que se están dando, María Alejandra, en esa agonía que hablábamos del interinato, ¿cómo evalúas tú lo que puede ocurrir con respecto a Citgo, al oro de Londres? ¿Estos activos van a seguir siendo defendidos por quién? ¿Eso pasa al régimen de Maduro? ¿Cómo ves tú desde el punto de vista jurídico internacional que estamos metidos en este berenjenal, pues, ¿no? Bueno, esa es una de las razones por las cuales subsiste el gobierno interino, el gobierno encargado, porque estos países, porque aquí hay una serie de juicios que se están llevando a cabo, y bueno, estos países no quieren entregarle esas posibilidades al gobierno de Maduro. Pero mira, todo es negociable, uno. Ay. O sea, absolutamente todo es negociable. Hay procesos de negociación que sabemos que están llevándose a cabo porque los gringos lo están diciendo abiertamente. Sí. Y todo en definitiva es una cuestión de tiempo. Si nosotros no logramos tener un cambio de gobierno para que se restablezca el orden, se va a terminar legitimando en el 2024, se va a terminar legitimando a quien designamos, a quien nosotros mismos dijimos que era ilegítimo en el 2018. Entonces, bueno, ahí estamos. Sí, esta ayuda de la ONU la canaliza ¿quién? Aquí, Maduro en este caso, ¿no? La que va a llegar el régimen de Maduro. A propósito Vuelvo a tomar el tema de la tragedia y además no lo van a hacer. Normalmente cuando los países están en conflicto armado, que no es el caso nuestro porque no estamos en un conflicto armado, estamos en un conflicto civil, pero no un conflicto armado, normalmente se ponen de acuerdo con las dos partes que están en conflicto, porque normalmente tienen las armas para que abran un espacio por el que puedan transitar, sea médicos, ambulancias, etcétera, para atender a los heridos, sea ayuda humanitaria. En este caso, bueno, hay un lado que está, por supuesto, totalmente dispuesto, que es toda la oposición en todas sus distintas formas, está dispuesta a que entre la ayuda humanitaria a Venezuela, y la otra, que la estaba supeditándola a una serie de condiciones, era el régimen de Maduro y quienes controlan los distintos entes, ¿no? Pero en cualquiera de los casos tiene que pasar por un Ministerio de Salud, tiene que pasar por los entes, las instituciones en un país que no hay instituciones, ¿no? Pero por las instituciones nacionales. Ese dinero pasa de las agencias internacionales a las oficinas que ellos tienen en Venezuela y lo trabajan coordinadamente con las instituciones nacionales. Entonces, ¿quién controla todo eso? Pues la respuesta la sabemos. La sabemos. Sí, nos damos pasados ya casi. Ya nos estamos, sí. Sí, es que le preguntan, hay muchas inquietudes aquí en el chat.
¿Qué opina María Alejandra de la diplomacia internacional Sí, en los señor. actuales momentos, ¿no? Sí. Que aquí dicen que no hay respeto por... La diplomacia es, en resumidas cuentas, en la diplomacia, como en todo, no hay amigos, lo que hay es intereses. Si el interés va Sí. en el sentido de reconocer a Maduro, pues hacia allá. Sí. Si el interés va en dejar a Ucrania sin una parte de los territorios a cambio de que Rusia se quede tranquilo, eso lo veremos también. Esa Wow. es la cruda realidad. Qué duro, María Alejandra. Qué duro, de verdad. Bueno, Así es. se nos agotó el tiempo, querida amiga María Alejandra. Ojalá nos acompañes pronto de nuevo. Así es, pero muchísimas gracias por la invitación de nuevo. María Alejandra Aristeguieta, ex embajadora internacionalista, especialista en temas de la ONU. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. R presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Distafi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Farmacias CVS y más. Todo lo demás.